exponer sobre las negociaciones en crisis de superpotencias. Entonces, bueno, ya habían hablado un poco de esto, sobre las crisis de superpotencias, sobre los procesos de negociación. Y, bueno, primero es importante ver dos modelos que son clásicos en la mayoría de los juegos, que es el dilema del prisionero, del cual ya habían hablado antes, en el cual, bueno, la situación es que, digamos, típica, que detienen a dos personas por algún delito que cometieron y les ofrecen un trato, que, bueno, básicamente tienen dos estrategias, que es confesar o no confesar. Entonces les ofrecen un trato en el que si alguno de los dos decide confesar y el otro decide callar, a uno al que decide confesar queda libre, y el que decide callar es sentenciado, digamos, a 10 años, es el peor pago que puede obtener. Lo mismo para el jugador 1 y el jugador 2. Si ninguno de los dos decide confesar, entonces se sentencia a los dos a una condena, digamos, menor, que sería de 5 años, y si los dos deciden callar, entonces se les sentencia a una condena menor, que puede ser, digamos, de 1 año, por poner algo. A esto le podemos asignar algunas funciones de pago, como se puede ver en la imagen, que en el caso de 3-3 es para cuando los dos deciden no confesar. En el caso de los dos extremos, 6C, es cuando uno decide confesar y el otro decide no confesar, y el caso de 2-2 es cuando ambos deciden confesar. En este juego, pues es fácil ver dónde está el equilibrio de Nash, que es que los dos decidan confesar, ya que de esta forma, digamos, obtendrían una sentencia mínima, de que no, en el caso que en el que habíamos analizado, que sería que, digamos, 5 años de cada quien. Otro juego igual típico es el juego del cobarde, o también conocido como juego de la gallina, me parece, que, bueno, digamos, un ejemplo fácil de entender es que un duelo entre dos personas en el que ambos van en direcciones opuestas, como se muestra más o menos en la imagen, y tienen dos estrategias, dos opciones: desviarse o seguir de frente. A esto se le pueden asignar igual 4 funciones de pago, que puede ser 3-3 si los dos deciden desviarse. Esto porque, digamos, los dos serían cobardes porque no siguieron de frente, pero pues por lo menos seguirían vivos. Si uno decide seguir y el otro desviarse, pues se asigna 4-2 y 2-4, dependiendo quién se desvíe, porque, bueno, uno decidió seguir y es, digamos, valiente, y el otro decidió desviarse, sería considerado como cobarde. Pero si ambos deciden seguir de frente, entonces los dos serían valientes, pero el pago que recibirían pues no sería tan bueno, porque sería pues un desastre, ¿no? Probablemente se morirían. Entonces, bueno, en este caso tenemos dos equilibrios de Nash, que es que que uno de los dos decida no desviarse y el otro desviarse, y nada más cambiando la persona que se desvía, que en estos casos son los dos de los extremos, 4-2 y 2-4. Bien, son 2 ejemplos los que voy a tratar, que se llevaron a cabo entre las 2 superpotencias de aquella época, y creo que ahorita siguen siendo más o menos parecido. Una es la crisis de los misiles de Cuba, que es un conflicto que se llevó a cabo en el mes de octubre de 1962 entre la Unión Soviética y Estados Unidos, debido a que la Unión Soviética instaló en Cuba misiles de medio alcance, que, de medio alcance prácticamente para abarcar todo Estados Unidos, con lo cual lo vio como una táctica ofensiva. Entonces, debido a esto, la CIA y diferentes organizaciones de Estados Unidos decidieron reunirse para tomar acciones. Se calculaba que alrededor de 6 días los misiles serían puestos en funcionamiento y podrían ser disparados en cualquier momento, por lo cual Estados Unidos decidió tomar alguna decisión respecto a esto. Antes de continuar, me gustaría aclarar que estas matrices que presento
son algunas de varias que se pueden considerar, ya que en sí pues no se sabe bien la forma en la que actuaron, ya que pues no revelan las decisiones que toman. Pero algunos políticos o algunos personajes que se dedican a este tipo de cosas, pues han podido deducir con base en los resultados que obtuvieron. Bueno, esta es la primera matriz del juego en la que asignamos, bueno, Estados Unidos tiene dos estrategias, que es bloqueo o un ataque aéreo, y la Unión Soviética pues es retirar los misiles o mantenerlos, en los cuales se asignan las funciones de pago siguientes, que es si como jugador 1 tenemos a Estados Unidos y jugador 2 a la Unión Soviética. En la primera función de pago es si Estados Unidos decide bloquear, un bloqueo digamos típico, un bloqueo comercial, para no permitir que lleguen productos, en este caso a Cuba, y por parte de la Unión Soviética, la W, que es retirar los misiles. En este caso, digamos, sería un conflicto pasivo, por lo cual asignamos una función de pago de 3-3. La segunda función de pago es si Estados Unidos decide mantener el bloqueo y la Unión Soviética decide mantener también los misiles, con lo cual se obtiene una función de pago de 2-4. El tercero es que Estados Unidos decide atacar y la Unión Soviética decide retirar los misiles, con lo cual Estados Unidos obtendría una victoria y se le asigna una función de pago de 4-2. Y el peor resultado, que sería que ambos deciden atacarse, bueno, Rusia mantener los misiles y Estados Unidos atacar, y en lo cual se obtendría una guerra nuclear y se obtendría un resultado, bueno, el peor resultado del juego, que sería 1-1. Bueno, aquí en este caso lo podemos asociar con el juego del cobarde, ya que tenemos dos equilibrios de Nash. Tenemos el 4-2 y el 2-4, que serían, digamos, lo más sensato que podrían, digamos, uno de los dos países tendría que ceder. Bueno, en este juego, ahora proponemos, bueno, se ha propuesto otro juego en el que, bueno, se toman otras consideraciones, otras funciones de pago y se consideran algunos, digamos, los puntos de vista que obtendrían otros países al ver la acción tanto de la Unión Soviética como de los Estados Unidos. En este caso, digamos que lo que cambia de manera conceptual en el juego es la acción deshonrosa u honorable ante los demás países por parte de Estados Unidos. Si decide atacar y aun cuando la Unión Soviética haya decidido retirar los misiles, que es el último pago, el A,M, se vería, digamos, por parte de los demás países como una acción, la anterior, la AW, se vería como deshonrosa, ya que decidió atacar a pesar de que los otros decidieron retirar los misiles. Por eso se le asigna una función de pago de 2-2. Y la acción honorable, que digamos Estados Unidos saldría como el héroe que quiso evitar una guerra mundial y por eso decidió atacar. Sería como el punto de vista que por parte de los demás países, por eso se le asigna una función de pago de 4,1. Y lo contrario, si la Unión Soviética decide atacar a pesar de que Estados Unidos haya decidido mantener solo el bloqueo. Pero en este juego lo que vemos es que ya no existe ningún equilibrio de Nash, ya que no existe ninguna estrategia es dominante en ningún caso para cualquiera de los dos jugadores. Sí, en estrategias puras. Entonces, lo que sucedió en la realidad es que la decisión que tomaron ambos países fue de, primero, Estados Unidos mantener el bloqueo y después la Unión Soviética retirar sus misiles después del enfrentamiento, bueno, un enfrentamiento pacífico, digamos. Y lo que explican los autores en este caso es que se decidió por esta función de pago, por estas dos estrategias, debido a dos técnicas o tácticas que llevan a cabo los dos países, que encontré diferentes nombres, pero más o menos se refieren al engaño y al movimiento del poder, así lo traduje,
que sería el engaño, digamos, me parece que ya habían hablado en exposiciones anteriores, en la de Guerra y Paz, en la que cuando un país es moralmente inferior a otro, trata de engañar al otro, haciéndole creer que va a elegir cierta estrategia. Y digamos, el otro, cuando cree que va a elegir esa estrategia, entonces el otro, digamos que influye en la decisión. Y el movimiento del poder es para un jugador que tiene una superioridad moral. En este caso, el engaño es para la Unión Soviética, que digamos económicamente pues era inferior a Estados Unidos, y pues Estados Unidos, digamos, la táctica de Estados Unidos sería lo del movimiento al poder, ya que tendría, además de tener una mayor solvencia económica, tiene además y creo que sigue teniendo el apoyo de muchos otros países. Entonces, en este caso sería el engaño para la Unión Soviética y el movimiento al poder. De esta forma se puede justificar que hayan elegido esta estrategia. Bueno, el segundo problema, el segundo conflicto que analizo es el cese al fuego de 1973, en el cual, bueno, el problema es el siguiente. El 25 de octubre de 1973, el presidente Richard Nixon ordenó a las fuerzas militares de Estados Unidos poner una alerta preventiva mundial. Esto en respuesta a la amenaza por parte de la Unión Soviética de intervenir en la guerra de Yom Kippur, que enfrentó a Israel contra Egipto y Siria. Entonces, bueno, el Yom Kippur es una como celebridad de la religión musulmana, digamos sería como el equivalente de una especie de Semana Santa del catolicismo. Y bueno, en esta fecha el ejército tanto egipcio como sirio decidió atacar a Israel. Y bueno, esto con el apoyo para los países de Egipto y Siria, con el apoyo de la Unión Soviética y Estados Unidos respaldando a Israel. Entonces, bueno, el 22 de octubre las Fuerzas Armadas egipcias y sirias fueron contraatacadas, a pesar del ataque que enviaron a Israel, fueron contraatacadas por ellos mismos, por los israelíes, y se emitió un comunicado, un alto al fuego por parte de la ONU, que después los israelíes decidieron rechazar y seguían atacando al ejército egipcio y sirio, por lo cual, digamos, las dos potencias involucradas en este caso vuelven a ser las mismas, la Unión Soviética y Estados Unidos, cada uno apoyando a diferentes polos de la guerra. Y bueno, el conflicto en este caso nos lleva a esta matriz de juego, en la que, es esta matriz con las decisiones que cada uno de los dos puede tomar. Por parte de los soviéticos, eligen entre una solución diplomática o evitar enviar un contingente militar para rescatar a los soldados egipcios y sirios, pero también tratando de atacar a Israel, es decir, los iban a proveer de armas. Y por parte de Estados Unidos igual, atacar al ejército egipcio y sirio, proveyendo de armas al ejército israelí, o igual llegan a una solución diplomática. En este caso, existen dos matrices posibles, digamos las más aceptadas, que es esta, y la otra es intercambiando los pagos para Estados Unidos, que sería intercambiando el 2 por el 1, hacia arriba o hacia abajo. Esto en sí es una como muestra de que las declaraciones por parte de los países también influyen en este tipo de matrices, ya que esto se debe a que desde el momento en el que se inició el primer ataque por parte de los egipcios y los sirios hacia Israel, Estados Unidos emitió una alerta. Entonces, con esa alerta se estableció esta matriz, y por eso el equilibrio de Nash era 2,2, pero de no haberlo hecho, entonces los números se hubieran intercambiado y el equilibrio de Nash hubiera estado arriba, con lo cual la Unión Soviética hubiera decidido intervenir en la guerra y a Estados Unidos no le hubiera quedado de otra más que una solución pacífica, por lo cual hubiera ganado la Unión Soviética. Entonces, este tipo de declaraciones resulta que son importantes cuando, a pesar de que no se tenía un conflicto como tal, pero influyen en la percepción de los jugadores y en las funciones de pago en este caso.
Ahora lo que, bueno, son las funciones de pago de cada uno de los dos jugadores y la resolución del conflicto, al igual que en el anterior, resulta que, bueno, la ONU aprobó una resolución el 25 de octubre en el que se estableció una fuerza de emergencia para hacer cumplir el cese de fuego dictado días anteriores, que fue el que se había ignorado, con lo cual Nixon retiró la orden de alerta y la posibilidad de que continuaran los combates en Medio Oriente. Entonces, en realidad, la estrategia que se eligió es la 3,3, que es, digamos, la solución pacífica nuevamente. Pero, digamos, en este caso no se elige el equilibrio de Nash. Entonces, con los conceptos que teníamos anteriormente, pues no resulta lógico que no se elija el equilibrio de Nash en este caso. Y bueno, la explicación se da mediante algo que se conoce como la teoría de los movimientos, en la cual se distinguen dos tipos de equilibrio: el equilibrio miope o a corto plazo y el equilibrio a largo plazo o el equilibrio no miope. El equilibrio miope es el que conocemos normalmente como equilibrio de Nash, en el que cada uno, en estrategias puras, como el equilibrio de Nash, porque cada uno decide, digamos, vemos la matriz, cada uno decide su estrategia y digamos, la estrategia que tiene dominancias, bueno, que tiene estrategias dominantes en las funciones de pago es la que representa el equilibrio, pero en este caso lo que se considera no es, digamos, como tal una sola decisión, sino una serie de decisiones que van cambiando conforme se van llevando a cabo las situaciones. En este caso se llevan a partir de declaraciones que hacen los países. Si por ejemplo un país decide, no sé, mandar algunos misiles cerca de, no sé, por ejemplo de Rusia en este caso, es como si estuviera enviándole una señal de qué estrategia va a elegir. Entonces este otro jugador, Rusia, o bueno, la Unión Soviética en este caso, decide una estrategia que le dé un pago mayor. Y con base en eso, Estados Unidos vuelve a cambiar su juego, bueno, su estrategia, a elegir. Que en este caso, bueno, podemos ver que, bueno, las reglas para elegir esto son estas que se presentan aquí, que es ambos jugadores eligen una estrategia de manera simultánea. Después el jugador 1 elige si cambiar esa estrategia, si obtiene un pago mayor, y después el jugador 2 vuelve a elegir otra estrategia si obtiene un pago mayor y digamos, se realiza de manera alternada, hasta que ambos jugadores deciden ya no elegir una estrategia porque, digamos, obtuvieron la estrategia con mayor pago que esperaban. Esto depende de la estrategia con la que empezaron. Entonces, en este caso, se supone que empezaron con la primera estrategia. Entonces, si decide, digamos, Estados Unidos, cambia de la estrategia 1 a la estrategia 2 porque tiene un mayor pago, que es 4 contra 3. Después la Unión Soviética elige cambiar a la estrategia B porque existe un mayor pago de 2 contra 1. Pero después le toca el turno elegir a Estados Unidos. Sí. Espera. Sí, una vez quedó en el 2,2. Es que me faltó, creo que otra. Sí, es que no era esa Sí, es esta, era esa, me equivoqué de la matriz, porque como no, bueno, en este caso como no existe un equilibrio, en el equilibrio de Nash se supone que ya no pasa, se queda ahí, pero en este caso como existen diferencias entre las funciones de pago, van girando, y en realidad se detienen solo en la que, digamos, como regresan al principio, y si vuelven a realizar el proceso, vuelven a circular por el mismo ciclo, eligen la primera estrategia, que es la pacífica. Y bueno, eso igual se puede traducir a la otra matriz, nada más que en este caso influyen lo que les decía, las declaraciones que hicieron los dos países, porque los dos, digamos, estaban dispuestos a apoyar y continuar con la guerra, por lo cual deciden, en vez de elegir el equilibrio de Nash, deciden elegir el equilibrio, bueno, la estrategia, la función de pago que les da con las estrategias pacíficas.
Ah, ok. Gracias. Sí, de nada.